bueno, Rafael Álvarez del Brujo nos acompaña de nuevo en la sexta noche. Un placer. ¿Qué tal está, Rafael? Muchísimas gracias por venir a la sexta noche una vez más. Vamos a empezar repasando tu perfil, parte de tu trayectoria larguísima en el teatro, y también, lógicamente, vamos a conocer algo de esas conversaciones de autobiografía de un yogui. Ahora se reúnen los dioses en el Olimpo. De verso elocuente ¿Han oído bien? y atrevido sentido del humor, Este soy yo. este juglar del siglo XXI, como él mismo se define, lleva ya más de 20 años contando historias en solitario sobre el escenario. Qué grande era entonces el mundo en el siglo XVI. Monólogos en los que Rafael Álvarez, el Brujo, invita al público a reencontrarse con los clásicos. Lazarillo de Tormes dice: la ocasión hace al ladrón. Con alma de poeta Dirán, soñaste, soñador. y maneras de trovador, Devoraron las vacas del sol Hiperión. asumió en su juventud que era un actor cómico, El humor es una actitud. un amante de las fábulas para difundir, La tradición popular, la memoria oral. y fue con ese mote, el Brujo, con el que fue bautizado en la universidad. Sí, pero entonces los barcos surcaban a remo. Allí inició sus estudios de Derecho, pero cambió el libro de leyes por las tablas del teatro. Fíjate qué curioso, sí. Y desde entonces lo ha hecho con un espíritu crítico. Toma. La cultura no es algo que nos afecta solo a los profesionales de la cultura. Sa. Es el problema de todo el país. Quinatita. En su nueva obra se aleja de los textos clásicos para dar vida a un maestro yogui que viaja a Occidente para difundir la meditación. Vuelve Ulises a las tierras de Ítaca. Rafael, vamos a empezar precisamente por esta última obra que estás llevando a cabo y que se aleja tanto del teatro clásico, donde te hemos visto desarrollar tantos papeles, ¿no? Autobiografía de un yogui que está basado, ahí lo tienes, ¿no? Es Yogananda. Sí. Y yo, fíjate, una cosa que llama mucho la atención de Yogananda es que en la muerte de Steve Jobs, a las 400 grandes personalidades que acudieron a su entierro se le regaló Este libro. este libro, ¿no? ¿Qué tiene de especial este hombre, este yogui, Yogananda? ¿Quién fue? Yogananda viene a Occidente, exactamente a los Estados Unidos, en los años 20. Impacta totalmente. Crea una institución que es Self-Realization Fellowship y establece una serie de métodos científicos para la meditación basados en técnicas orientales antiguas, técnicas relacionadas con la respiración, técnicas, dice él, que permiten establecer un contacto con la fuente de todo poder, literalmente dice él, Dios. Es decir, el hombre puede experimentar la divinidad como un hecho que está cercano a su percepción, no como un concepto teológico abstracto, ¿no? Un Dios lejano, un Dios de la creencia, sino una experiencia, un Dios de la experiencia. Pero tú cuando Y esa sí. experiencia divina, esa experiencia de la divinidad o de ese poder cósmico es realmente algo que está dentro del propio ser humano, ¿no? La divinidad del hombre, la encarnación del hombre como fuerza como alguien que puede encarnar esa fuerza divina, esa presencia divina. Y Yogananda lo demuestra, lo enseña, y el libro es fabuloso. El libro recuerda los relatos de Rudyard Kipling en algunos momentos de la India milenaria y secreta. La India secreta es un libro de Paul Brunton sobre yogis, fantástico. Perdona que me enrollo, ¿eh? Dime. No, en absoluto. Cuéntame. Tú en alguna ocasión has dicho que bueno, las enseñanzas de Yogananda te han cambiado la vida, te han salvado la vida. ¿De qué manera? Pues porque estoy mejor. Que ya es bastante. Lo digo es un motivo más que suficiente, desde luego. Por ejemplo, ahora estamos viviendo toda esta historia, ¿no? Estaba mirando estas intervenciones y tal. Y siempre ves que en un punto de vista hay una excesiva vehemencia. Siempre manifestamos nuestras opiniones con una vehemencia excesiva, ¿no?
la perspectiva de las cosas la perdemos, ¿no? Siempre las verdades se exponen de una forma fragmentaria e intoxicada, ¿no? De una manera intoxicada, ¿no? El mundo necesita ecuanimidad, el mundo necesita gente que pueda enfocar los problemas con una mente clara, tranquila, ¿no? Y el yoga es decisivo para eso. Y Yogananda enseña todo esto de una manera maravillosa y el libro es fantástico, no sé. Estábamos hablando antes, y tú lo citabas, ¿no?, del problema que estamos viviendo en este país ahora mismo con la cuestión del referéndum catalán, la violencia que hemos vivido estos días. Este es un país efectivamente visceral. Visceral. Y tú, visceral. como bien Está bien, forma parte de nuestro carácter, no hay que partirse por eso las vísceras ni cortárselas, pero sí. ¿Cómo podemos aportar, de qué manera, enseñanzas, como por ejemplo las de Yogananda, de qué manera un yogi podría, no sé, qué le podría decir a nuestros políticos? Porque Mira, está muy bien la visceralidad, pero bueno, para pasarlo bien, para solucionar un problema tenemos que recurrir a algo más Hay un práctico. concepto en la filosofía oriental antigua, en los Vedas, en esta tradición del yoga llamado Raja Yoga, que es la meditación, el yoga espiritual, para el cual el otro Hatha Yoga es una preparación, ¿no? Y hay un concepto que creo que se dice en sánscrito, creo que se dice sesatwa, que es humildad. Pero la humildad no es ese tipo de humildad a la que estamos acostumbrados a referirnos aquí en Occidente, de yo no soy nada, pobrecito de mí, como una pos. Es más bien el reconocimiento de la realidad. Es cuando Sócrates dice, solo sé que no sé nada, no es que tuviera un complejo porque sufrió un fracaso escolar, sino que está reconociendo que realmente no tiene ni idea, no tiene ninguna idea de lo que es el mundo, ¿no? Entonces eso hace que mires el mundo con respeto, con asombro y con un interés increíble. Si un político mirara con ese interés al adversario y el adversario mirara con ese mismo interés al otro, surgiría la chispa del conocimiento, del entendimiento, no sería ni siquiera necesario el diálogo, se pondrían directamente a trabajar. Bueno, no estaría nada mal. Fíjate, te voy a preguntar, tú has hecho 25 años, Lazarillo. Sí, perdona, Sí. No, quería decir sobre esto de Sesatwa una cosa. En las grandes epopeyas antiguas, el Mahabharata, la pérdida de esa ecuanimidad, de eso que los griegos llamaban ataraxia, es lo que crea el desequilibrio y las grandes catástrofes, las grandes guerras. En el Mahabharata, cuando los líderes, los héroes, se corrompen, ya no es que metan la mano en el cajón, es que pierden esa condición, esa visión del mundo. Se hacen tan partidarios de su propio punto de vista interesado que se corrompen, ¿no? Bueno, y así que tenemos una gran falta de autocrítica por parte de nuestros políticos, que son incapaces de dar no ya un paso atrás, ni un paso a un lado, ¿no? Yo les recomiendo La que voy lean hacia la adelante. autobiografía de un yogi. Pues parece interesante. Te voy a preguntar, estamos hablando de autobiografía de un yogi, que es la obra que estás haciendo ahora, pero durante 25 años tú has hecho Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes. Como gran experto, por lo tanto, en picaresca, yo no sé si tú te crees a los políticos de este país. Bueno, los políticos de este país son un reflejo de este país. Como los periodistas o como cualquier otro profesional, los políticos de este país salen de este país y los votamos y son representativos de este país. Entonces, lo que ellos manifiestan es el estado mental en el que estamos. Ellos manifiestan, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña es sórdido, la verdad, para todos. Para los independentistas, para los catalanes que no son independentistas, para los españoles que tienen una visión de lo del derecho a decidir, para todos es sórdido, es absolutamente sórdido. Pero es el producto de un estado mental que es producido por una serie de factores, el resentimiento, la crisis económica, o sea, hay una cantidad de factores que hacen que esa semilla siniestra florezca de una forma explosiva en este momento, y la madurez es encauzar todas esas emociones negativas de una manera constructiva, ¿no? Que también estudien a Gandhi, que llevó a la India a la independencia de una forma ejemplar, y pacífica. aunque la independencia de un país colonizado, según mi distinto, sí. modesto punto de vista, porque no soy un técnico en esto, no tiene nada que ver con el planteamiento que hacen ahora mismo los independentistas
aunque yo no voy a entrar en ese tema. Preferiría estar en la visión de la perspectiva del yoga, que no es la equidistancia. Esto de la equidistancia no, es otra dimensión de las cosas, que la hay. Hay más mundo más allá de Cataluña. Los continentes han emergido y se han hundido y la vida ha seguido. Es verdad que hablabas tú del término de equidistancia, ahora que te llamen equidistante es un poco lo peor que te pueden llamar, ¿no? Bueno, yo no soy equidistante, soy distante porque vivo en Madrid. Oye, corrígeme si me equivoco, hay una frase tuya que dice que en realidad el gobierno es el reflejo de lo que la sociedad permite. Yo recuerdo que esta frase tú la dijiste porque luego dijiste: un gobierno no cuidará la cultura, pero no se metería con la cultura como lo haría, por ejemplo, no se metería nunca con el fútbol. Con el fútbol, sí. Como lo haría con la cultura. Bueno, ahora mismo estamos viendo todo esto de Cataluña y este gobierno ahora mismo está en un aprieto importante, ¿no? En un aprieto importante, pero también hay que decir que todo este fanatismo en general, este fanatismo, esta cosa en general, tanto por una parte como por otra, viene dado por un estado de barbarie en el cual pienso yo que tiene mucho que ver la sobredimensión excesiva del deporte, especialmente del fútbol, y este gobierno apostó por el fútbol. Es escandaloso lo que hicieron de conservar ese IVA durante años y fustigar a la cultura de esa manera, porque el producto de todo esto es la barbarie, y cuando viene la barbarie, pues ahora estamos en la barbarie. Porque esto es un poco barbarie lo que se está viendo. Sí, una barbarie del siglo XXI. Lo cierto es que se ha prometido muchas veces que, hablando de bajar el IVA a la cultura, se va a bajar en el teatro, se ha bajado ya en el teatro. Se ha bajado. Pero parecía que el cine costaba, parece que ya para el 2018... Eso es otra cosa absolutamente incomprensible, que el cine no... En fin, igual es que es un castigo. Igual es que es un castigo. Bueno, pero siempre todo esto es producto de lo que te decía antes, ¿no? De esa visión partidista, de esa visión tóxica, ¿no? De esa intoxicación de la ideología, del fanatismo, de la radicalidad, que es más víscera que mente, ¿no? Que conocimiento de las cosas, ¿no? Precisamente hemos querido recopilar, para comentarlo contigo, y lo va a traer ahora Paula, una serie de opiniones bastante críticas de mucha gente de la cultura que ha pasado por este programa, sobre todo referido al trato que el gobierno ha dado a la cultura en este país. Perdón. Adelante, Paula. Sí, también vamos a recordar declaraciones de artistas esta semana sobre Cataluña que les han traído bastantes problemas, como Joan Manuel Serrat. Es una de las voces más reconocidas de nuestro país. Tras manifestar su oposición al referéndum ilegal, fue tachado de fascista por algunos. Así se pronunció y así contestó a esos insultos. Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie. Que se tilde de fascistas mis declaraciones es o desconocer lo que es el fascismo o realmente buscar un insulto. Otro caso es el del actor José Sacristán. Con mucha firmeza ha pedido a los políticos que dialoguen para acabar con esta situación. Que arríen las banderas y que se sienten a dialogar como seres humanos, de blanco o en pelotas, o de lo que haga falta para llamar al sentido común, ¿no? En su mayoría los artistas se han caracterizado siempre por su carácter reivindicativo. En estos últimos años, muchos han manifestado en este plató sus críticas al trato que recibe el mundo de la cultura por parte del gobierno de Rajoy. El 21 de IVA era terrorismo cultural. Para mí es un atraco a mano armada, es una forma de cargarse la cultura. Ese IVA es impresentable para poder trabajar y emprender nuevos proyectos de teatro, de música. Bueno, y hemos visto que ha tardado, como ya comentabais, pero al final la presión ha surtido algo de efecto, Rafael. Parece que a veces sale un poco caro, ¿no?, pronunciarse sobre temas políticos. Es insistir en lo mismo. Serrat ha estado muy bien, lo ha dicho con mucha claridad y con mucha tranquilidad. La cultura, ¿qué es la cultura también, ¿no? Yo hablaría del sentimiento que puede transmitir la cultura o despertar la cultura, el sentimiento estético, ¿no? El sentimiento estético, decía San Francisco de Asís, que solo la belleza puede cambiar el corazón del hombre, inclinado por naturaleza a la tiniebla. Por lo tanto, no es la política, ni la moral, ni siquiera el conocimiento,
sino el sentimiento estético, el sentimiento de la belleza es lo que nos hace pues seres sensibles, seres humanos, seres que son capaces de elevarse por encima de esta miseria, ¿no? ¿Y por qué si hablamos de belleza, por qué si hablamos de sensibilidad hay gobiernos que le tienen miedo a la cultura? ¿Por qué se tiene miedo a promocionar la cultura? Bueno, hay un hundimiento de la conciencia en el miedo. Cualquiera de nosotros en un momento dado tiene miedo. El miedo es lo contrario al amor, no es lo contrario al odio, decía un maestro. El miedo es esa misma energía del amor, pero expandida hacia abajo, no hacia arriba. Entonces es comprensible que un político tenga miedo, porque están ahí, tienen que tener miedo, ¿no? Pero deberían de superar ese miedo, ¿no? Decía Gandhi que había observado él que en todas partes se imponía la destrucción, y que la destrucción y el desastre, ¿no? Pero que a pesar de eso la vida seguía siempre, y decía, por lo tanto debe de haber una ley superior a la ley de la destrucción. En esa ley él creía. Esa es la que yo invitaría a descubrir a cualquiera que asuma una responsabilidad. Pues esperemos que esa ley predomine. Por cierto, te voy a preguntar por una larga trayectoria profesional la tuya. Hablábamos antes de 25 años haciendo Lazarillo de Tormes, pero has hecho mucho teatro clásico, has hecho Don Quijote de la Mancha, has hecho muchas cosas. ¿Has notado un cambio en el público y como para atreverte a ir a algo tan radicalmente distinto como es la autobiografía de un yogui? Cuando presenté la autobiografía de un yogui pensé que si no lo hubiera hecho con la confianza en el maestro Yogananda y en la fuerza que transmite, te habría dicho que iba a ir abocado al fracaso porque la gente no iba a entrar en este tema, ¿no? Sin embargo, el teatro se está llenando y hay un público que hace un esfuerzo maravilloso, que se ríe y que entra en la magia de este relato y dura 2 horas y media. Y estoy yo solo con un músico que toca el sitar hindú. Sí. Y hay una gente emergiendo que está por esta nueva conciencia, de esta nueva visión de los conflictos y trabajando en todos los órdenes de la vida. Lo que pasa es que no están tan visibles como el morbo, como el morbo del conflicto, como el morbo de la discusión. Y en esto los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. Lo sabemos. Te quiero preguntar, ¿cómo vences los prejuicios? Que este es un país también que tiene muchos prejuicios. Apareces con Yogananda, apareces con autobiografía de un yogi. Está la gente acostumbrada a verte en un perfil radicalmente distinto. Sí. Y hay gente que dice, Dios mío, este hombre, Rafael, ¿qué le ha pasado? Que nos va a hablar un Hare Krishna. Ya sabes, un poco la idea. Sí, se ha hecho de una secta. Correcto, todo preconcebido que puede haber. Sí. ¿Qué es lo que la gente se va a encontrar en una autobiografía de un yogi? En la autobiografía de un yogi se van a encontrar conmigo transmitiendo mi experiencia de la lectura de este libro fantástico y las incidencias, lo que es el libro, el impacto de ese libro en mi vida. Ese es el espectáculo y eso es lo que yo regalo al público. Yo quiero llevarle al público que me ha seguido a lo largo de todos estos años la enorme experiencia que para mí ha significado conectar con la enseñanza de Yogananda y de la meditación y de las antiguas enseñanzas espirituales de la India antigua, de la India de los grandes rishis, ¿no? Me llama la atención que desde que te he visto, estás pegado al libro, ese libro está realmente trabajado. Es que no, he querido traer está muy usado. He querido traer porque es el que yo he trabajado. Este libro es el que yo he usado. ¿Sí? Es el que yo he escrito apuntes y notas a lo largo de estos años. Tiene citas maravillosas. Este libro es un antídoto contra el sectarismo político, religioso, contra los fanatismos de todo tipo, contra las fronteras de la mente, que nos hace mirar el mundo de una forma unilateral, ¿no? Es un libro que abre el corazón y abre la mente a una dimensión nueva del conocimiento. Me gustaría, fíjate, si tuvieras la opción de recomendar una lectura a 2 protagonistas del conflicto que ahora mismo estamos viviendo, a Mariano Rajoy y al presidente Puigdemont, ¿qué lectura le recomendarías para, fíjate, tratar de sentarse y solucionar lo que ahora mismo estamos viviendo? Yo les recomendaría leer la autobiografía de un yogi porque estoy hablando de ella, pero para no insistir, les diría que lean La vida es sueño o Edipo Rey. Y entonces después se pongan a hablar. ¿Por qué La vida es sueño? Pues porque estas 2 obras conectan con
la dimensión metafísica o sea, el humanismo, la espiritualidad, la metafísica, la filosofía, todo eso ha sido desbancado por el taca-taca-taca-taca. Las prisas, la inmediatez y los resultados y la ansiedad por conseguir resultados y el quítate tú para ponerme yo. Pero cuando alguien de repente tiene un impacto fuerte, que es lo que le pasa a Edipo, ¿no? Un Edipo moderno que va y se hace unas pruebas y le dicen le quedan a usted 3 meses de vida. Si ese señor es el presidente del gobierno o de la Generalitat, al día siguiente vuelve con un reenmarcado, que dicen los psicólogos, es una nueva visión de las cosas. Y probablemente es un cambio que a él le capacita para emitir una mejor vibración y una mayor eficacia, porque el mundo necesita inteligencia, no pasión. Apasionamiento ya hay demasiado, ¿no? Y estupidez bastante, ¿no? Fíjate, estamos aquí tratando de recomendar libros a 2 políticos. Yo no sé el caso del señor Puigdemont, pero el caso del señor Rajoy, él mismo ha reconocido en alguna que otra ocasión que al cine va poco y que no recordaba la última vez que había ido al teatro. Yo a veces me pregunto si política y cultura no son 2 antónimos. No, depende de qué político. Depende de qué político. Hay políticos muy cultos y muy, no sé, no voy a decir ni los unos ni los otros porque estaría feo, ¿no? Señalar aquí a fulanito o a Pepito, ¿no? Pero no tienen por qué serlo. Lo que pasa es que ahora hay una caída del humanismo, ¿no? De los valores del humanismo, de la filosofía, de la poesía, del sentimiento estético y tal. Está todo en función de la inmediatez y del morbo y de las redes sociales y se ha hecho viral y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues que se haga viral una pasión por la belleza y que se haga viral algo que ennoblece y que eleva el espíritu. Pues los gobiernos podrían hacer mucho en ese sentido. Debería haber una ONG que se dedicara a cuidar de los gobiernos y de los políticos. Rafael, ¿dónde podemos verte en Autobiografía de un Yogui? ¿Dónde estás? En el Teatro Cofidis, en la calle Alcalá número 20. Ahí les espero para disfrutar de este espectáculo conmigo, Autobiografía de un Yogui. ¿Tú crees que tiene la fuerza suficiente como para que lo decías hace un momento, para hacerse viral, que es ese concepto nuevo de éxito? Ya lo hizo con Steve Jobs. Ah, ¿cierto? Se apoderó del corazón de Steve Jobs y Steve Jobs era el único libro que llevaba en su iPad. ¿Dónde lo iba a llevar si era Steve Jobs? No podía ser de otra manera. Sí. Pero nos gusta más tu volumen, tu ejemplar. Está más vivido. Muy vivido, muy subrayado, muy trabajado. Se nota que has trabajado mucho con él. Sí. Rafael, ha sido un placer. Ha sido un placer para mí poder hablar contigo en estos momentos de esta manera. Y Muchísimas gracias. Es una gozada y además siempre aprendemos mucho cada vez que vienes por aquí. Muchas Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias. Mira, quédate.